Buenos días a todos. Pues le doy muchas gracias al Padre por su bienvenida, por permitir que estemos en este templo, por su bendición. Y vamos a comenzar con una reflexión sobre el refugio del Sagrado Corazón de Jesús. Voy a leerles un poco de la palabra del Señor, donde Él nos quiera llevar. Y les voy a leer del capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, desde el versículo 17. Dice: sabiduría del mundo y sabiduría cristiana, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres, y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. Pues pienso que esta lectura nos enseña con claridad lo que estamos viviendo en este momento con esta crisis del coronavirus, y vemos todos estos sabios del mundo totalmente humillados y sometidos a un fenómeno del cual no tienen control, y su sabiduría y sus poderes y sus desarrollos, sus conocimientos no sirven de nada, porque esto cada día toma más fuerza y cada día les dobla más el orgullo y la soberbia a los poderosos. Ojalá que todos estos eventos contribuyan para que la gente se dé cuenta que hay alguien que tiene poder sobre todas las cosas y que es el único que finalmente determina lo que puede suceder cuando algo se sale de las manos, como parece que está sucediendo en este momento. Pero yo quería compartirles a ustedes una reflexión sobre el Sagrado Corazón de Jesús como refugio. Sabemos que Jesús es un refugio de pecadores porque es el Redentor, y precisamente el Señor, con sus brazos extendidos en la cruz, representa el abrirse a toda la humanidad. Y
sacrificarse por todos nosotros, por la salvación de todos sin discriminar a ninguno. Y por eso ese refugio del Sagrado Corazón, que es un misterio y que la Iglesia a través de los siglos ha ido presentando esa mística del corazón de Jesús con más urgencia, con más claridad, porque hay muchísimas devociones al Sagrado Corazón de Jesús y muchas revelaciones. Ustedes saben muchas de ellas, y todo esto ha contribuido a que entendamos el misterio sobrenatural de la presencia de ese Dios en su Hijo Jesucristo entre nosotros. Porque el desafío de la fe para nosotros es llegar a creer que Dios existe en nuestra vida, porque es posible que la gente llegue a creer que Dios existe y que lo pueden describir con la misma creación, el milagro de la vida, pero de ahí a que lleguen a entender que Dios actúa en nuestro corazón, en nuestra vida, ese es otro paso y mucha gente no lo da. Por eso es que en momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy, hay una exigencia muy grande a desafiarnos con sinceridad para descubrir en nosotros cuánto es que creemos que Dios actúa en nuestra vida personal, que lo podemos ver actuar, que conocemos sus pasos, sus movimientos, sus manos. Y esto es algo demasiado importante, porque cuando uno logra eso, ya está convertido en lo que Dios pidió en la oración de Jesucristo por todos nosotros, cuando dice que sean uno con nosotros como yo soy uno contigo. Esto es importante tenerlo bien claro en el corazón, eso de ser uno con el Señor, porque ser uno con el Señor no es simplemente creer en Él y no es simplemente entender que el Señor se manifestó entre nosotros y nos ha dejado las maravillas de esta iglesia para que naveguemos con ella durante este destierro. Todo eso es muy importante saberlo y creer en eso, pero lo más importante de todo es llegar al punto de la unión con Dios uno a uno, una experiencia personal con Jesucristo, que es entender lo que San Pablo dice cuando nos explica que cuando hemos sido bautizados, hemos muerto con el Señor, hemos sido crucificados con Él para resucitar con Él. Y aquí leímos en esta palabra que San Pablo hablaba de que nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Eso no quiere decir que no está resucitado, pero a lo que él se refiere es que estamos hablando de la muerte a sí mismo, de presentar el triunfo contra la muerte en la cruz. Y por eso crucificado quiere decir liberado, quiere decir que nos unimos a ese Cristo para poder derrotar nuestra propia muerte, porque Él lo hizo por nosotros. Entonces ese refugio del Sagrado Corazón de Jesús es para nosotros un destino importante, porque al mismo tiempo que es un refugio, es nuestra ciudad de luz. El Señor Jesús, Él mismo es la Santa Jerusalén del cielo, porque habla, por ejemplo, San Juan en el libro del Apocalipsis, como esa luz que ilumina la ciudad de luz, esa luz es Jesucristo, es la luz de Dios, donde no se necesitan astros para que iluminen la ciudad, ni ningún otro tipo de luz más que la luz de Dios en su Hijo Jesucristo. Y por eso el Sagrado Corazón de Jesús es esa puerta inmensa a la Santa Jerusalén del cielo, es nuestra nación, nuestro destino. San Pablo explica de que nosotros somos ciudadanos del cielo, tenemos ese pasaporte para entrar y hemos sido
hemos sido rescatados de este destierro para vivir eternamente en esa luz que es Él mismo. Por lo tanto, entender el misterio de lo que es ese refugio en el corazón de Jesús es entender lo que Él nos está invitando a hacer. No es un accidente que la iconografía de la Iglesia Católica, e incluso la Iglesia Ortodoxa, es muy docta en esto de la iconografía, preciosa. Encontramos siempre un Jesús con su corazón en el pecho, en el centro, y esos rayos que emana ese corazón, esa fuerza. Y seguro que cada uno de ustedes como católico ha tenido una experiencia con ese Jesús del Sagrado Corazón y ha sentido algo extraordinario en esa imagen, porque esa imagen representa toda una historia redentora. Y cuando nosotros en silencio abrazamos esa imagen en el corazón, nos adentramos en el misterio y recibimos de ese misterio esa salud espiritual que Él nos quiere dar, porque precisamente cuando nosotros vemos este Jesús en la cruz, siempre tenemos una seguridad inconsciente generalmente de que estamos con Dios, y sobre todo cuando estamos en el templo. La relación con el sagrario y la Eucaristía es un caminar desde la cruz hasta esa realidad del milagro eucarístico, pero como dice San Francisco de Asís, Él une el pesebre de Belén con la cruz, y toda su espiritualidad franciscana es el recorrido de ese pesebre hasta el Calvario. Y esa es la espiritualidad de todo cristiano que entiende el misterio del camino, el camino trazado por nuestro Mesías, que nos muestra paso a paso cosas tan importantes como demostrar que cuando Dios aparece entre nosotros, aparece en la forma más absurda e insignificante. Nace fuera de Belén, en las afueras de Belén, en una pesebrera totalmente insignificante, más que insignificante. Y los primeros adoradores después de José y María son pastorcitos que el pueblo obviamente ignora y que no deben ni saber sus nombres, porque es la gente del oficio más humilde. Y después de que nace en esa nada, nos enseña que Él no viene a asumir poderes terrenales. Él no nace en un castillo rodeado por guardaespaldas y por soldados, sino que nace en la nada, para que entendamos que es un peregrino. Y la invitación que nos hace a nosotros es la que repite al frente de Poncio Pilatos, cuando dice: mi reino no es de este mundo. Y ahí certifica de nuevo lo que hizo en el pesebre de Belén, que si hubiese sido rey de este mundo, no hubiese nacido en ese pesebre. Y luego, lo más extraordinario es que Él se retira de la presencia de toda su vida pública por la cruz. No se retiró simplemente en silencio a la montaña, como hacía muchas veces para orar con el Padre, sino que lo hizo en un espectáculo de maldición, de desprecio, y también en las afueras de la ciudad de Jerusalén es sacrificado en la forma más espantosa, y así sale de su vida pública. Todo esto son símbolos importantes y señales para que nosotros entendamos que las cosas de Dios son demasiado contradictorias a las cosas humanas, las cosas del mundo. Por eso debemos aprender a leer este lenguaje de Dios, para que no nos asustemos, para que no nos desesperemos, para que no nos confundamos. Cuando las cosas se ponen muy difíciles en este mundo, tenemos que mirar el Calvario y pensar: ¿será que se ponen más difíciles que el Calvario? No hay nada más difícil que eso. Por eso el Señor se sale de su vida pública en medio del espectáculo más doloroso, para que nosotros entendamos
que nuestro peregrinar por este mundo es un camino de espinas, es un sendero donde nosotros tenemos que renunciar a todo lo que este mundo nos ofrece, sobre todo a la comodidad, a todo lo que el mundo nos ofrece y nos seduce a alcanzar, a disfrutar. Y no es que necesariamente con estas palabras estemos demonizando al mundo y lo que hacemos en él. No, porque como dice Jesús, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo. Pero una cosa importante recordar es lo que Jesús le pide al Padre y dice, pero te pido que los protejas del maligno. Y aquí es donde viene la lucha más importante del cristiano, que es entender por qué el corazón de Jesús es un refugio. ¿Y por qué necesitamos refugiarnos? ¿De qué nos refugiamos? ¿Qué es la necesidad de ese refugio? Y lo importante de entender es que ese corazón de Jesús es refugio de pecadores. ¿De qué se refugia un pecador? Se refugia del pecado, o sea, se refugia del diablo, del maligno. Por eso Jesús pedía al Padre que nos protegiera del maligno, no que nos sacara del mundo. Y es importante entender que nosotros somos llamados a vivir en el mundo, porque en el mundo es donde están los pecadores y del mundo es donde el Señor quiere que saquemos pescadores hacia su gloria, porque somos pescadores de hombres y necesitamos pescar esos hombres que están en el mundo. Por eso es que el llamado nuestro es a ser apóstoles donde el Señor nos llamó. San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. Eso quiere decir, ahí donde uno vive, con la gente que vive, ahí es donde el Señor quiere que uno dé luz a esa gente que lo rodea, porque ahí es donde uno es su apóstol. Uno no necesita pensar a dónde irse, hacer el trabajo del Señor. Uno lo hace ahí donde el Señor lo llamó, ahí donde lo colocó, en su familia, en sus amigos, en su parroquia, en donde usted se mueve, en su vida, en su trabajo. Esta es la misión nuestra, pero siempre y cuando entendamos que para vivir en este mundo protegidos del maligno, tenemos que refugiarnos en el Sagrado Corazón de Jesús. Entendemos que la Iglesia, en su perfecta catequesis, porque es una escuela de almas, también nos enseña del refugio del Inmaculado Corazón de María. Pero para poder extendernos nosotros a todo lo que la Iglesia nos presenta como gracias, como armas, como camino en Jesucristo, primero tenemos que entender con claridad qué es el Sagrado Corazón de Jesús, porque ahí es donde está la fuente de nuestra vida. Ustedes todos seguramente conocen la revelación de la Divina Misericordia de Jesús a Santa Faustina Kowalska en Polonia, en Cracovia. Pues miren que en esa revelación el Señor hace énfasis en su corazón y en esos rayos que salen de su corazón, que representan el agua y la sangre. Y nos damos cuenta en la palabra de los tres testigos que habla, que son el agua, la sangre y el espíritu. Y uno se pregunta, ¿por qué son testigos los tres? Miren que cuando el soldado romano atraviesa el costado de Jesús y por lo tanto su corazón, y él testifica que vio salir agua y sangre de su costado, muchos lo vieron, en ese momento se realiza algo demasiado importante, y es la unión entre esa agua y esa sangre con el agua y el vino de las bodas de Caná. Es precisamente la invitación a las bodas con el Cordero.
El Señor ya ha hecho el milagro de transformar el agua en vino. Y lo que sucede en su vida pública y lo que se consume en la cruz es precisamente el matrimonio entre el alma y el Cordero Divino. Y esto, si lo unimos místicamente, entendemos lo grande que es ese corazón de Jesús, porque es nada menos que el templo de la boda entre el alma y el Cordero. Ese es su corazón, su sagrado corazón. Y nosotros como almas, todos somos llamados a contraer matrimonio con el Cordero. La prueba está que todo lo que vivimos en esta vida no es más que una preparación para entrar a esa boda, al final. Yo siempre le digo a los matrimonios, el matrimonio es una prueba muy grande, es un sacramento, igual que el sacerdocio, igual que la vida religiosa, todos los consagrados, igual que el católico que es fiel a Dios y se somete a su voluntad. Esto es precisamente una escuela de almas que aprenden a amar a Dios y a obedecerle a Dios para entrar a ese banquete. La misma palabra habla de ese banquete y habla también de esa persona que está sucia y que la sacan del banquete y la lanzan afuera porque no debía estar ahí en esa condición, y se nota la exigencia de la que habla Jesús para poder participar de ese banquete. El purgatorio precisamente es una obra de la misericordia de Dios que hace posible que aquellos que no murieron en una perfecta preparación para entrar al banquete sean preparados en el purgatorio, que es un fuego purgante. Se conoce que es un fuego muy doloroso, pero al mismo tiempo es misericordioso, porque cuando vemos eventos en el mundo como los que vivimos hoy, pues es doloroso ver que muere tanta gente, que se enferma tanta gente y que no parecen encontrar la solución. Eso duele mucho, pero al mismo tiempo, si Dios lo permite, ese dolor es parte de la forma en que Dios nos moldea, la forma en que Dios nos purifica, la forma en que Dios nos llama para que nos concienticemos mientras vamos en camino, porque esta humanidad toda es llamada a trascender a la luz al final de esta vida, pero para poder lograr eso necesitamos entender el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, para que podamos también asegurarnos que caminamos por el camino señalado por Él y que creemos en las promesas de Él, que es donde yo voy a decirles que tenemos que determinar con firmeza si tenemos una relación personal con Jesucristo, que quiere decir, creo yo que esas promesas del Señor son realidad en mi vida personal y que el Señor a mí personalmente me va a dar la oportunidad de que al final de esta vida yo trascienda la otra y pueda entrar a la plenitud de la vida, a la plenitud de la gloria del Señor. Ustedes saben que dentro de las enseñanzas de Jesús hay una muy importante, que es la que comparte Jesús con Nicodemos acerca de nacer de nuevo del Espíritu. Y esta enseñanza debe estar muy clara en nuestro corazón, porque eso quiere decir que no hemos nacido todavía a la plenitud del Espíritu. Apenas estamos en gestación, preparándonos para nacer verdaderamente a la vida eterna. Y por eso debemos tener tanto cuidado con el alma que está dentro de nosotros, porque esa alma es como un bebé que debe ser alimentado, fortalecido, preparado, para que en el momento que se desprenda de este cuerpo pueda tener vida con salud en plenitud y aguantar los rayos del amor de Dios y fundirse con ellos. Para eso se necesita salud. Ustedes saben que una persona que no ha comido bien, que está desnutrida, y si usted la saca a caminar por el sol
la desmaya, se cae al suelo, no resiste, no tiene la fuerza para caminar bajo el sol. Y si usted le da una sopa caliente, se desmaya porque no tiene fuerza, no tiene vitalidad por su desnutrición. No hay mucha diferencia con las almas que salen de esta vida sin tener la nutrición del amor de Dios, porque no han permitido disminuirse para que el Señor crezca en ellos, y por lo tanto están desnutridas esas almas. Y cuando llegue el momento de que esa alma tenga que caminar bajo los rayos del amor de Dios, se desmayan, caen. Y por eso hoy es el día en que el Señor nos llama a que tengamos conciencia de la importancia que es alimentar nuestra alma todos los días que nos quedan. ¿Cuánto nos quedan? ¿Cuántos días tenemos? Esa es una buena pregunta. ¿Qué tal que no tengamos muchos? ¿Qué tal que se acaben hoy? Por eso el llamado más importante para el cristiano es despertarse a la realidad de su temporalidad, de su vulnerabilidad, de su fragilidad, y se dé cuenta que esto es transitorio y que solo Dios sabe cuándo se acaba. La prueba está que miren la amenaza tan grande que hay contra este don maravilloso de la vida por un virus que se desplaza por el mundo entero, que contagia a todo el mundo, que parece que fuera incontenible, y eso es una amenaza de muerte. La gente sabe que a cualquiera le puede dar y a cualquiera lo pueden matar, pero lo que nosotros hacemos con todas estas amenazas es simplemente crecer más en Dios, buscar ese refugio de pecadores que es el Sagrado Corazón de Jesús, y unirnos a Él, refugiarnos en su corazón y convertirnos en uno con Él, que es ese abandonarnos completamente a su voluntad, a su amor, a sus enseñanzas, a su palabra revelada, donde encontramos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que ir muy lejos para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si usted es sincero, cuando lee el Evangelio, se va a dar cuenta qué es lo que Jesús está pidiendo. Y lo que dice la palabra en el Evangelio es lo que Él quiere de nosotros. Eso es lo que hizo San Francisco de Asís. Fue la palabra lo que lo llevó a tomar una decisión tan radical sobre el cambio de su vida, cómo dejó todo, porque se fue e hizo lo que la palabra decía. Ah, si Jesús pide eso, eso es lo que voy a hacer. Y se fue y lo hizo. Y esto es lo que nosotros debemos saber con claridad. Es muy fácil estar leyendo la palabra, es muy fácil estudiarla, es muy fácil memorizársela, es muy fácil predicarla, pero ¿acaso es fácil vivirla, obedecerla, ser testimonio de ella con la vida nuestra? Ese es el llamado, y eso es lo único que importa, porque lo demás, eso lo hace cualquiera, hasta el diablo se sabe la palabra de memoria. Miren en las tentaciones a Jesús en el desierto, Satanás le cita las escrituras a Jesús de memoria. Por eso lo que debemos hacer cuando hablamos del misterio del Señor en nuestra vida, de ese Sagrado Corazón de Jesús, es atrevernos a descubrir en nuestra vida esa verdadera relación con Él, que solo se nota, solo se descubre con la estatura de nuestra fe. Verdaderamente tenemos una fe lo suficientemente grande que haya superado el miedo a la muerte, que haya superado el miedo al mundo, a las circunstancias cambiantes de este mundo material. ¿Será que nuestra fe es tan grande que es capaz de enfrentarse a todas estas fuerzas temporales y mirarlas con unos ojos que tienen trascendencia de esta vida a la otra, y que nada los asusta porque tienen la seguridad de que viviendo fiel a Dios no morirá?
y que la muerte al final de esta vida es simplemente una transformación. ¿Será que nuestra fe tiene esa estatura? ¿Será que podemos testificar en esa forma? Hay mucha gente que ligeramente dice: yo no le tengo miedo a la muerte, pero esas palabras pueden ser muy vacías, porque también hay mucho ateo que cuando se está cayendo un avión es el primero que se echa la bendición. Por eso, como decía el refrán, no hay ateos aéreos, ¿no? Por eso hay que buscar una realidad en nuestra vida que esté en nuestra carne, que viva en nosotros, para darnos cuenta que sí tenemos fe, una fe que habita en nuestros huesos, no solamente en nuestro intelecto, en nuestras ideas, en nuestra proyección sobre la fe, sino en el corazón. Eso solo se logra si yo entiendo el refugio del corazón de Jesús, si yo me adentro en Él y desde el corazón de Jesús vivo mi vida. Eso es importante entenderlo. Por eso decía, no es un accidente que la iconografía de nuestra religión católica nos presente a ese Sagrado Corazón de Jesús, con ese corazón tan inmenso, presente afuera de su pecho, y muchas veces con la corona de espinas y sangrando, a veces hasta con la lanza de la espada atravesando el corazón, y tantas diferentes imágenes del Sagrado Corazón. Es una insistencia del Espíritu Santo a los fieles que caminan con Jesús para que se concentren en lo más importante de nuestra religión, que es ese corazón del Señor, de donde emanan todas las gracias, todas las bendiciones, ríos de agua viva, sangre que paga por nosotros y nos libera del demonio, del pecado, y también la realidad del Espíritu, que es la promesa del Señor, que en esa muerte en la cruz cumple con lo que Él señaló como camino y nos dice: ya viene el Paráclito, ya viene. Y esto se cumplió. Por eso hay que abrazar la promesa del Paráclito, porque se ha hecho vida en nosotros. No es una promesa por cumplirse, es una promesa cumplida. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestro Pentecostés, que fue el día del bautismo, y hemos sido enviados con la confirmación a ser esos testigos del Señor. Y aquí estamos. Si nosotros nos presentamos ante el tribunal del Señor hoy, la pregunta del Señor va a ser sobre el envío, no va a ser sobre cómo se comía usted sus patatas, como dicen en España. No, va a ser: ¿qué hiciste con el envío que hice contigo? ¿A dónde fuiste? ¿Cuánto has llevado a ese Jesús a las almas, a los demás? ¿Cuánto? El apóstol Santiago al final de su carta dice que la forma más rápida de reparar nuestros pecados es llevándole a Dios a la gente. Ese es el envío. El Señor nos envía a llevar a Dios a la gente. Ustedes se dan cuenta que en este momento, y si las cosas continúan como están y se van empeorando, ustedes van a tener una misión muy importante, y la misión es que ustedes sean columnas de luz, esperanza para tanta gente confundida, tanta gente asustada, tanta gente desesperada, atrapada en una situación sin salida. Ahí es donde aparece el apóstol, ahí es donde aparece la esperanza de aquellos que verdaderamente tienen un Dios vivo en sus corazones, que no es simplemente una religión, que no es simplemente una creencia, sino que es espíritu, que es verdad, que es fortaleza, sabiduría, y que actúa puntualmente en cada circunstancia. Porque la gracia inmensa
que recibimos del Señor es que el Espíritu en nosotros actúa con puntualidad, con exactitud y con perfecta sabiduría, que se presenta en la forma más humilde y sencilla. Por eso iniciaba yo la reflexión con el pesebre de Belén. Así de sencillas son las cosas de Dios. Por eso es que la mayoría de la gente ignora los pasos del Señor en nuestra vida, porque no los ven, porque están siempre enfocados en cosas grandes, cosas brillantes, cosas extraordinarias, y lo pequeño, lo humilde, lo sencillo no lo aprecian o no lo ven. Y resulta que si alguna vez el Señor va a manifestarse en nuestra vida en alguna forma particular, lo va a hacer con esas huellas de humildad y de sencillez y de pequeñez. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con aprender a disminuirnos. Hay que disminuirnos, hay que volvernos más sencillos para que podamos escuchar la voz del Señor, para que podamos mirar sus huellas, para que podamos entender el mapa que nos ha trazado para llegar a la gloria que nos ha prometido. Hay que ser sencillos, hay que ser pequeños, hay que ser humildes, pacientes, tolerantes, compasivos, llenos de gracia, llenos de caridad y sobre todo con un espíritu incondicional de servicio. No hay nada que traiga más gracias en la vida que darnos con amor sin esperar nada. Que el esposo se dé a su esposa sin interés, que la esposa se dé a su esposo sin interés, que la madre se dé a los hijos sin interés, que el sacerdote se dé a su parroquia sin interés, que todos nos demos los unos a los otros sin esperar nada en cambio de lo que damos. Nosotros debemos tener un corazón así, un corazón incondicional, porque eso nos hace pequeños. El que ama en esa forma y se da completamente sin esperar nada en retribución por lo que da, ese se hace pequeño. Ese tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios solo camina en esa forma. Es un amor incondicional. Por eso hablamos del refugio del corazón de Jesús. Ahí nos entramos en esa caverna divina para ser purificados. Y sabemos que ahí somos purificados con sangre, somos purificados con calvario, somos purificados atravesados por una daga. Y esto hay que tenerlo claro, porque la vida es un caminar enfrentados a circunstancias desafiantes que a veces amenazan todo lo que hemos construido. Por eso hay que tener conciencia de que somos peregrinos de paso y que todas las cosas de este mundo son simples instrumentos de navegación, no son nuestras, no podemos poseerlas, debemos utilizarlas para bien, pero dejarlas ahí mismo donde las recogimos, porque no son nuestras. Lo mismo hasta nuestra vida, lo mismo la vida de los seres queridos, lo mismo nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros deseos, todo eso es pasajero. Eso tenemos que tener una libertad muy grande en la forma que asumimos esta vida temporal, para no quedar enredados en nada, apegados a nada, atrapados en nada. Hay que ser libres, y para ser libres tenemos que entender lo que el Sagrado Corazón de Jesús nos está ofreciendo, que es precisamente la libertad de este mundo temporal, que es la primera etapa de una jornada eterna, pero una etapa vital, porque esta es una plataforma desde donde se lanza el alma al espacio de Dios. Y para que el alma se lance desde esta plataforma, que es este instrumento carnal, necesita mucha combustión. Ustedes han visto cuando se lanza un cohete, la cantidad de combustión que se necesita para que se eleve es una explosión inmensa. Y así es
que nuestro funeral sea una explosión tan inmensa que todo mundo mire para arriba y se den cuenta que algo se elevó. No sé, a veces yo he estado en funerales en los que todo mundo está mirando para abajo, ¿sí? Y yo he visto funerales como el de Juan Pablo II, que todos miraban para arriba, porque se sentía que se había desprendido un cohete y se había ido bien arriba. Y a veces hay funerales en que todos están mirando para abajo. Y esto no queremos que sea nuestro funeral. Que en nuestro funeral todos estén mirando para arriba. Eso es lo que necesitamos hacer. Y esa invitación solo se logra por la fuerza del Espíritu de Dios, si nosotros desde ahora trabajamos en edificarnos, en convertirnos en esa combustión, en ese fuego que solo viene del Espíritu Santo. Pues que el Señor tenga misericordia de nosotros, especialmente en estos tiempos que vivimos, para que seamos valientes y no seamos simplemente gente religiosa y escrupulosa y gente pendiente de las cosas externas, sino que seamos espíritu, verdad, vida, en transformar nuestro corazón y traer a un Jesús vivo a nuestra vida, uniéndonos con Él para hacer gracia para todas las personas que Él coloca en nuestro camino. Voy a cerrar con la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 10, la revelación profética del Espíritu. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio en el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Palabra de Dios. Pues que Dios nos bendiga a todos y tenga misericordia y nos ayude a santificarnos. Amén.